Un condensador es un dispositivo usado para poder almacenar carga en sí. Tú ya sabes que comprende dos cuerpos, los cuales tienen la misma carga uno a otro y van a generar un campo eléctrico debido a que uno es una carga positiva y una carga negativa. Y también obviamente se va a verificar una diferencia de potencial. Muy bien, pero generalmente en la vida diaria, cuando se aplica la técnica de los condensadores, estos llevan un cuerpo, una sustancia intermedia a ellos. A esa sustancia se le conoce como el dieléctrico. Muy bien, entonces, esto de acá, ojo, es un dieléctrico. A ver, ¿recuerdas tú qué cosa viene a ser un dieléctrico? Esto acá es algo que yo ya te definí anteriormente. Un dieléctrico es una sustancia que se considera como pésima conductora de la electricidad. Claro que sí. O sea, tiene que ser muy pésima conductora de la electricidad. Pero de repente tú dirás, pero profesor, ¿pero para qué queremos un pésimo conductor? Más bien va a empeorar la conexión. No, por lo contrario, es mucho mejor. ¿Sabes por qué? Por tres cosas, simplemente. Y te las voy a decir a continuación. Primero, el dieléctrico le da mayor rigidez, le da mayor soporte al condensador, ya que si las placas están libres, se pueden desnivelar, se pueden golpear, chocar y romper. Entonces el dieléctrico simplemente los mantiene así tiesos y ante cualquier movimiento no se van a desnivelar ni tampoco van a golpearse y romperse. O sea, le da mayor soporte y rigidez. Eso es lo primero. Segundo, el dieléctrico no permite que hayan descargas eléctricas. O sea, el almacenamiento de cargas que están acá, que se puede manifestar en forma de chispas. Entonces, el dieléctrico simplemente las aísla. ¿Por qué? Porque es un aislante, pues. Es un pésimo conductor, entonces no va a conducir esas chispas. O sea, simplemente las retiene. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Por ejemplo, mira, normalmente en las nubes hay inmensa cantidad de electricidad, de cargas eléctricas, hay inmensa cantidad. Tú me dirás, profesor, ¿pero por qué? Lo que sucede es que por la fricción entre las moléculas que existen en el vapor de las nubes, por esa fricción, tú sabes que de acuerdo a nuestro tema de rozamiento que hemos hecho, hay descarga de electricidad, o sea, libera electricidad estática, y esa se va a encontrar acumulada, pero no va a caer hacia la superficie terrestre, para nada. Tú te preguntarás por qué. ¿Sabes por qué? Porque hay un dieléctrico, pues, por eso. O sea, las descargas eléctricas no se permiten por un dieléctrico. ¿Y te imaginas cuál es el dieléctrico entre las nubes y la superficie terrestre? ¿Sabes cuál es? El aire. El aire es un dieléctrico. O sea, el aire está considerado como un pésimo conductor de la electricidad. Es por ello que esas descargas eléctricas no pueden venir de las nubes hacia la Tierra. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, pero date cuenta que eso no va a ser siempre, porque va a llegar un momento en el cual el dieléctrico sí va a permitir la descarga. ¿Y cuándo sucederá? ¿Tú te imaginas cuándo? Cuando la diferencia de potencial genere un campo eléctrico máximo. Por ejemplo, imagínate, tú tienes tu dispositivo eléctrico y te dice, este dispositivo eléctrico, tu PlayStation, por ejemplo, soporta solamente 110 volts y tú lo conectas a la fuente de 220 volts, ¿qué pasa? ¡Bum! Vuela, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el dieléctrico ya no soporta esa diferencia de potencial. Claro que sí. Como no soporta, ahí es donde viene la resistencia dieléctrica, pues. O sea, todo dieléctrico tiene una resistencia dieléctrica. Entonces, como tiene una resistencia dieléctrica, ¿qué quiere decir con eso?
que como no soporta ese campo eléctrico generado por la gran cantidad de diferencia de potencial que le has dado, simplemente lo que va a hacer es liberar cantidad enorme de carga eléctrica y ¡pum!, volará el aparato. Eso es lo que ocurre a menudo. Entonces lo mismo sucede en los días de tormenta. En los días de tormenta, por ejemplo, los días, por ejemplo, donde hay lluvia, constante lluvia, ¿qué es lo que pasa? Las lluvias hacen de que el aire pierda su resistencia dieléctrica y se genere un mayor campo eléctrico. Entonces, cuando ocurre eso, la descarga eléctrica de las nubes hacia la Tierra será mucho más fácil. Entonces ahí es donde van a caer las chispas, pero no chispitas pequeñas, pues, ¿no? Sino van a caer rayos, relámpagos a los que tú conoces. ¿Te das cuenta? Por eso es que se forman los rayos, los relámpagos, pues, simplemente por esto. Entonces, ahora sí ya sabes por qué, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces, el tema de hoy es simplemente analizar lo que es un condensador dieléctrico. Simplemente analizar eso. Pero, profesor, ¿cómo es eso? Mira, esto de acá se calcula experimentalmente. Nada más. Es lo único que te puedo decir. Se va a calcular experimentalmente. Pero, profesor, ¿de qué manera? Mira, para ello necesitamos introducir una constante dieléctrica, la cual me va a guardar la relación. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú experimentalmente mides ya sea el voltaje, ya sea el campo eléctrico o ya sea la capacidad eléctrica, lo mides sin dieléctrico o con dieléctrico, esa situación cambiará, no será la misma, va a cambiar totalmente. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, te explicaré. Por ejemplo, imagínate que yo tengo, por ejemplo, un campo eléctrico medido inicialmente, o tengo una diferencia de potencial medida inicialmente, o tengo una capacidad eléctrica medida inicialmente. Estos son datos iniciales, por ejemplo. Pero ahora hago eso, pero midiéndolo con dieléctrico. Entonces el campo eléctrico cambiará. Cambiará también la fuente, o sea, la diferencia de potencial. Y cambiará también la capacidad. O sea, el dieléctrico se encarga de cambiar todo eso, todos esos datos. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, esto de acá son datos con dieléctrico. Entonces la constante dieléctrica se va a definir como la relación que existe entre el campo eléctrico inicial sobre, ojo, ¿sobre quién? Sobre el campo eléctrico final. Y también se definirá el voltaje inicial sobre el voltaje final. Bueno, pero como esta relación es inversa, sería entonces la capacidad final sobre la capacidad inicial. Claro que sí. Entonces, estas relaciones a estos cocientes experimentales, ojo, se les van a denominar constantes dieléctricas. Claro, si estuviéramos en un laboratorio, yo te mostraría experimentalmente y te deduciría esta cantidad, obviamente, de constante dieléctrica, ¿no? Que es muy sencillo de calcularlo, simplemente con instrumentos nada más, ¿no? Para eso existen los instrumentos. Por eso. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, profesor, ¿qué cosa es K? K es la constante dieléctrica. Claro que sí. Muy bien, pero también entonces como caso especial diremos que la capacidad de cualquier condensador con dieléctrico será igual a la constante multiplicada por la capacidad inicial. Ah, ya, o sea, yo puedo decir entonces que la capacidad del condensador será igual a la constante dieléctrica por la capacidad inicial. Muy bien, este detalle quería saberlo, que era muy importante para mí. Claro que sí.
Pero no sé si es cierto. ¿Sí, no? ¿Te lo digo o no? Claro, sí. A ver, ¿cómo se calcula la capacidad eléctrica de un condensador de placas planas y paralelas? ¿Cómo se calcula? Un condensador plano, pues ¿cómo se calcula? Claro, se va a calcular como, a ver, vamos a ponerlo por acá, la permitividad eléctrica por el área sobre la distancia, y eso obviamente multiplicado por la constante dieléctrica. Así es entonces como tú calcularías la capacidad eléctrica, ojo, la capacidad eléctrica de un condensador plano con dieléctrico, lógicamente, ¿no? Con dieléctrico. Muy bien, vamos a ver un pequeño problema como para poder aplicar esto de acá, ¿ya? Claro, en forma amena veamos esto de acá. Dice, se tiene un condensador de placas paralelas cargado. El área entre sus placas es de 500 centímetros cuadrados y su separación es de 50 centímetros. Ya, nos dice, la diferencia de potencial es de 60 volts y disminuye en 30 volts cuando se le introduce entre ellas un dieléctrico. Calcular la capacidad del condensador con dieléctrico en picofarad. Ya. O sea, nos está pidiendo calcular el condensador del dieléctrico expresado en picofarad. Ya, vamos a ver eso. Bueno, inmediatamente los datos del problema que me dan acá a continuación son el área entre las placas. O sea, sería el área igual a ¿cuánto? A 500 centímetros cuadrados. Claro, esto tiene arreglo porque sería 500 multiplicado por el prefijo centi, que es 10 a la menos 2. Pero ojo, dice elevado al cuadrado. Metros cuadrados. Profe, ¿cómo es eso? Ya, te diré. Sería 10 a la menos 4. Porque es menos 2 por 2, menos 4. Pero acá habría un 10 al cuadrado por el 500, ¿o no? Claro que sí. Entonces sería 5 por 10 a la... A ver acá, menos 4 y acá más 2, sería menos 2 metros cuadrados. Bueno, es que tenemos que trabajar con el sistema internacional, por eso, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, tenemos también, por ejemplo, la distancia que hay entre las placas, que según el problema es de 50 centímetros. O sea, en otras palabras sería 50, recuerda de nuevo el prefijo centi, el 10 a la menos 2. Ya, o sea que esto es lo mismo de decir, ¿cuánto sería eso? 5 por 10, claro, este es un 10, pues, ¿no? 10 a la 1, menos 2, menos 1, metros, bueno, metros nomás, ¿no? Porque es distancia. La diferencia de potencial tenemos acá la inicial, o sea, sin dieléctrico, y luego la final. No, pero dice y disminuye en. Ya, o sea, tengo que restar estos dos. Ya, muy bien. A ver. El potencial, la diferencia de potencial inicial era 60 volts cuando se conectaron. Pero nos dice que disminuyó en cuánto. Disminuyó ahora con dieléctrico en un valor que sería la diferencia, porque la palabra dice en. 60 menos 30. Ya, 30 también. 30 volts. Entonces, con estos datos que me han dado, 60 volts de diferencia de potencial inicial y 30 volts diferencia de potencial final, con estos dos datos yo puedo obtener la constante dieléctrica, por supuesto. ¿Por qué, profesor? Porque es el cociente, pues señor, es el cociente. Ya, o sea, quiere decir entonces que la constante dieléctrica sería igual al voltaje inicial sobre el voltaje final. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y el voltaje inicial cuánto es? Vale 60 volts. Sobre el voltaje final, que vale 30 volts. Y eso es igual a 60 entre 30, 2. Muy bien. Esa sería la constante dieléctrica. Recuerda que la constante dieléctrica es adimensional, o sea que no tiene unidades. Ya, por si acaso, hay que tener cuidado con eso. ¿Todas las constantes no tienen unidades? No. Por ejemplo, la constante
electrostática tiene unidades, la permitividad eléctrica tiene unidades, es una constante, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Ya, muy bien. A ver, entonces, nos dice la capacidad del condensador dieléctrico. O sea, vamos a aplicar esto acá entonces. La capacidad del condensador con dieléctrico. Muy bien, entonces diremos la capacidad de dicho condensador con dieléctrico sería igual a la constante dieléctrica por epsilon sub 0 por el área sobre D. La constante vendría a ser 2 por epsilon sub 0, o sea, la permitividad eléctrica es 8,85 por 10 elevado a la menos 12 por el área. ¿Cuánto sería el área acá? El área sería, acá está, 5 por 10 a la menos 2. Muy bien. Sobre tenemos la distancia entre las placas, que vendría a ser 5 por 10 a la menos 1. Muy bien. Tal y como estamos observando ahí el dicho problemita, ¿no? Muy interesante, entonces, eso de ahí, lo que nos están diciendo. Claro que sí. Entonces, es lo que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Ahora solamente lo único que nos queda es calcular. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si diremos acá, se te va, mira, quita con quita, se te va. Inmediatamente esta unidad lo guardo. ¿Sabes por qué guardo esta unidad? Porque es el prefijo pico, para que me dé el picofarad. O sea, solamente voy a operar lo que queda. La capacidad sería entonces 2 por 8,85, claro que sí, que sería 17,7. Ahí está, muy bien. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 por este sube como 10 a la 1. Eso te va a dar en picofarad. Muy bien, entonces la capacidad sería igual a menos 2 más 1 sería menos 1. Entonces quiere decir que la coma corre una vez hacia la izquierda. O sea, 1,77 picofarad. Esa sería la respuesta del problemita totalmente sencillo, tal y como lo puedes observar ahí. Muy fácil y muy sencillo. Solamente la aplicación. La clave sería la A de animalito. ¿Te das cuenta? Esa sería la respuesta entonces de nuestro problema detallado. Entonces, así es como tú tienes que resolver posteriormente problemas en los cuales te den condensadores dieléctricos, ¿no? Aplicando con sus respectivos dieléctricos.